tardes, bienvenidos a todos a esta charla de INECO. Hoy conmemoramos el 2 de abril, el Día Internacional de Toma de Conciencia del Autismo. Esto es en todo el mundo, se toma esta fecha como relevante para visibilizar esta problemática, para que tomemos conciencia de la importancia del diagnóstico temprano, de la intervención, y que cada vez más personas conozcan de qué se trata y podamos ayudar a estas personas y sus familias a enfrentar estos desafíos que presentan. Yo voy a comenzar la charla hablando sobre qué es el autismo, qué es el TEA, ¿sí? Conceptos básicos, pero que todos debemos conocer, y luego mis compañeros van a desarrollar otros temas en función a las intervenciones, al rol del neurólogo, ¿sí? En el equipo que trabaja con chicos con TEA, y la terapista ocupacional también va a aportar desde su mirada las intervenciones y los efectos posibles de esa área para chicos con TEA. Bueno, ¿qué es el autismo? ¿Qué es TEA? TEA es la sigla que engloba los trastornos del espectro autista. La clasificación internacional ha variado, ¿sí? En los últimos años. Antes se conocía como TGD o trastornos generalizados del desarrollo. A partir del nuevo Manual Estadístico de Clasificación de Enfermedades Mentales, el famoso DSM-5, se englobaron los trastornos generalizados del desarrollo, el autismo, el TGD no especificado, el síndrome de Asperger, dentro del título de trastornos de espectro autista. Y quedaron por fuera otros trastornos como el síndrome de Rett y el desintegrativo infantil, porque no son trastornos, ¿sí?, que cumplan las características, y se encontraron causas biológicas que lo producen. El síndrome de Rett es un trastorno genético, ¿sí?, con una causa identificable. Entonces, esto quedó más claro en las investigaciones, y hoy entendemos que cuando hablamos de autismo, de síndrome de Asperger o de trastornos generalizados del desarrollo, estamos hablando de un espectro muy amplio, ¿sí?, de personas que comparten algunas características comunes, principalmente en estos dos dominios, ¿sí? En el dominio de la sociocomunicación, ¿sí? Las personas tienen dificultades o enfrentan desafíos para poder relacionarse con otras personas, y en sus habilidades comunicativas, ¿sí? En este gran espectro vamos a ver que hay personas que pueden tener desde cero lenguaje, ¿sí?, desde un mutismo absoluto, a otras que son sumamente verborrágicas y que tienen una habilidad de lenguaje muy rica, ¿sí? El otro dominio característico es que presentan un patrón de conductas o comportamientos, intereses y actividades que suelen ser más repetitivos, más limitados, ¿sí?, y restringidos a determinadas áreas de su interés. Y las conductas también suelen ser a veces muy rígidas, ¿sí?, y que pueden ser visiblemente llamativas o estereotipadas. Otra nota que cabe destacar es que la nueva clasificación, por eso la importancia del aporte de nuestra TEO del equipo, es que estas personas también tienen un perfil sensorial particular, con lo cual esto también es parte de los criterios diagnósticos secundarios que también se tienen en cuenta. Sobre eso después va a hablar mi colega. ¿Qué es lo que sabemos hoy del autismo? ¿Sí? Que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Es una condición que afecta al desarrollo cerebral, ¿sí? Es de causa biológica, aunque aún no se identifique, ¿sí?, una causa específica, y sí sabemos que hay una carga hereditaria o genética importante, ¿sí? No se trata de un solo gen, sino es una causa poligenética que involucra a muchos genes, ¿sí? Y que está modulada por factores ambientales, ¿sí?, lo que nosotros llamamos también epigenética. ¿Y por qué menciono esto? Yo uso
muchas veces para explicar la relevancia de estos factores tanto desde lo hereditario genético como lo epigenético, porque influyen en el desarrollo cerebral, ¿sí? Dicen que una imagen a veces explica más que 1000 palabras. Acá tenemos dos plantitas genéticamente idénticas, ¿sí? Sin embargo, en su crecimiento se ven diferencias, ¿sí? ¿Y a qué se debe si el código genético es el mismo? ¿Sí? Esa variación se debe a factores o variables ambientales de su entorno, ¿sí? En este caso, bueno, han sido expuestas a un ambiente con aportes nutricionales mucho más enriquecidos, ¿sí? Que la han fortalecido en su desarrollo. El otro estuvo carente de esos nutrientes que la fortalecieron. Por ende, el desarrollo ha sido distinto. Una ha sido más frondosa, más fuerte, robusta, y la otra ha sido, digamos, alcanzado un nivel menor, ¿sí? ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque acá lo relaciono con las intervenciones tempranas. Las intervenciones tempranas van a ser como estos nutrientes, ¿sí? A este ejemplo que les presento. Va a ir modelando y estructurando otro tipo de redes neuronales, ¿sí? Entonces aquí es la relevancia de la intervención precoz que podemos hacer en los niños pequeños. Por ende, un diagnóstico más temprano y oportuno nos da una ventana de mayores posibilidades, ¿sí? De modificar esa trayectoria de evolución. Mitos, ¿sí? Los menciono porque todavía siguen circulando, ¿sí? Algunos conceptos que ya son viejos, pero que impactan, ¿sí? En la familia y en el común de la gente. Muchas veces, no hace tiempo muy atrás, se pensaba que era causado por algún trastorno emocional, ¿sí? Sobre todo vincular en el tipo de crianza que los papás, principalmente la figura materna, hacía sobre el niño, ¿sí? Y esto estigmatizó mucho a estos padres y los culpabilizó mucho, como que eran responsables y causantes de esta dificultad en el desarrollo psíquico del niño. Bueno, hoy sabemos que no, que se trata de un trastorno, como bien les dije, del neurodesarrollo, ¿sí? Hay un factor acá claramente orgánico, ¿sí? Las vacunas causan autismo, tampoco, ¿sí? Hubo algunos trabajos que se habían publicado hace años, que estuvieron mal hechos y dieron una mala prensa, ¿sí? E interpretación sobre esta necesidad de vacunar a la población, y realmente tal vez todavía hay algunos movimientos antivacunas que ponen en riesgo tomar esta decisión de no vacunar, ponen en riesgo la salud pública, ¿sí? De hecho, hace poco, bueno, después de 18 años surge un caso de sarampión en nuestro país, ¿sí? No digo que se deba a estas campañas antivacunas, debe haber otros factores, pero bueno, tomemos conciencia de lo que implica, ¿sí? Que no es solo una decisión individual, sino que involucra a quienes están cercanos a mí, ¿sí? Y bueno, y otro que no es una psicosis infantil, porque también hay algunas teorías psicológicas que aún siguen considerando estos trastornos del neurodesarrollo como una expresión de la psicosis, ¿sí? En los niños. Y claramente se trata de otra cosa. Entonces les decía, estos trastornos se caracterizan por ser muy heterogéneos, es decir, no hay un niño diagnosticado con TEA o autismo igual a otro. Esto lo sabemos, pero también lleva a la confusión, ¿sí? O a decir a veces que por ahí que el diagnóstico no tiene demasiada certeza porque lo ven distintos profesionales y tal vez a veces tienen una mirada distinta sobre el mismo niño, ¿sí? Pero sin embargo, por eso después vamos a ver que el diagnóstico no lo hace una sola persona, ¿sí? Lo hace un equipo, ¿sí? Que integra esas miradas. Y en esta presentación heterogénea vamos a ver, ¿sí? Que esa diversidad de presentación va a estar determinada por distintos niveles de afectación, desde grados más leves a más severos, en distintas áreas, ¿sí? Que va a involucrar las capacidades cognitivas, ¿sí? Hay chicos que tienen un déficit cognitivo, discapacidad intelectual,
Y hay otros pacientes que tienen un nivel promedio, ¿sí? Como cualquier otra persona de la población, y hay otros que tienen un promedio superior, ¿sí? Mayores habilidades cognitivas. Podríamos pensar que en la vieja clasificación, por un lado está el autismo típico de Kanner, ¿sí? Con mayor severidad, y en el otro una persona con síndrome de Asperger, ¿sí? Que se consideraba que no tenía ni afectación del coeficiente intelectual ni de la capacidad de lenguaje, ¿sí? Y en el medio, las otras personas. A esto le sumamos también un perfil sensorial diferente, ¿sí? Hay personas que tienen en su sistema mayor reactividad por ahí a determinados estímulos que perciben desde lo sonoro, lo táctil, ¿sí? Y que les condiciona también algunas conductas peculiares, diferentes, ¿sí? Va a estar definido este aspecto también por la necesidad de apoyo, ¿sí? Esto también es algo importante. No todas las personas necesitan el mismo nivel de tratamiento, ¿sí? De intervenciones, ¿sí? Ni todos necesitan como una receta formada, preconcebida, que para todos se les da lo mismo, en cuanto a la intensidad de sesiones, en cuanto a las especialidades que van a intervenir, ¿sí? Y esto tiene que ver también con esto, de que cada chico no es igual a otro, ¿sí? Hablamos que en este espectro, ¿sí? Podríamos pensar desde el blanco y el negro hay una escala de grises, ¿sí? Digamos, y estamos en dos extremos. Bueno, en el autismo hay muchos grises, ¿sí? Digamos, y en esos grises, en diferentes áreas, por ejemplo de la comunicación, nos podemos encontrar con chicos que empiezan a decir primeras palabritas, ¿sí? Pero por ahí no llegan a armar frases, o las arman, pero hacen un uso peculiar de la forma en que expresan, ¿sí? sus necesidades y emociones. Hay chicos que por ahí no logran, que tienen vocabulario, pero no tienen intención comunicativa, porque no todo el que habla, habla para otro. Hay chicos que por ahí hablan de un modo no funcional, ecolálico, repetitivo, ¿sí? Y no es para comunicar o buscar la atención de su papá o de sus compañeros o de sus padres. Hay chicos que pueden tener un vocabulario fluido, sin embargo, en el uso pragmático, ¿sí? de las palabras, no llegan a entender realmente el significado y por ahí tienen dificultades en cómo las ensamblan y las relacionan unas con otras, o en el sentido de lo que quieren expresar que no logran comprenderlo bien, ¿sí? Hay personas que, también esto es muy llamativo, que tienen una prosodia particular, esto es el timbre, el tono, ¿sí? De cómo pronuncian, que suenan a veces como extranjeros, pareciera que vienen de Latinoamérica y que hablan incluso hasta con un castellano neutro, ¿no? Como de los dibujitos animados, que no modulan muy bien el tono de voz. Esto también es una característica. Ahora, solo eso no hace diagnóstico, ¿sí? Digo, a veces recibimos chicos que hablan de esa manera, luego indagando y explorando bien, vemos que han tenido tal vez una sobreexposición, ¿sí? A las pantallas, a los dibujitos, y bueno, y toman ese modelo, ¿sí? de estilo comunicacional. Hay chicos que tienen dificultades en sostener la interacción ida y vuelta, ¿sí? Les cuesta todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, que implica la habilidad de poder mantener una conversación, de poder tener flexibilidad también para cambiar de tópico de interés en esa conversación. Y acá nos encontramos con chicos que tienen tal vez un mejor nivel y que la dificultad está en no poder captar el interés del otro. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. El contacto de la mirada, ¿sí? Es otra señal importante para reconocer. El uso de la mirada es primordial para el vínculo, ¿sí? No solo es lo que hablamos, sino corporalmente lo que comunicamos y sobre todo con la mirada. Y yo cuando los miro a ustedes recibo un montón de información que voy procesando en mi cabeza para tratar de inferir el estado emocional y qué tipo de pensamiento ustedes pueden tener respecto a esta charla, si voy bien, si voy mal.
¿sí? Y es una información que uno va procesando casi de manera automática, ¿sí? Y que es necesaria para lo básico, que es la socialización y poder ajustarnos a este contexto que nos demanda en alguna situación, ¿sí? Y todo esto en estos chicos está afectado. Habíamos hablado de un patrón de comportamientos, de actividades restringido o repetitivo. Y puse estas imágenes porque es muy común, digo, que estos chicos tal vez se interesen por informaciones que son más mecánicas o sistematizadas, ¿no? Y tienen una capacidad de memorizar muchas veces nombres, clasificaciones, recorridos, lugares en los mapas, ¿sí? O información hasta de historia, ¿sí? Y que memorizan las clasificaciones de los dinosaurios, del sistema de los planetas, ¿sí? Bueno, y esto es algo que no es malo, pero termina siendo tal vez un obstáculo para poder ampliar las posibilidades de experiencias y de adquirir otros conocimientos, ¿sí? Cuando se los toma de una manera muy absorbente, ¿sí? El juego, ¿sí? El juego también se ve afectado. Son chicos que pueden carecer de la capacidad de lo que es el juego simbólico, de la representación, de la ficción, ¿sí? Que no pueden hacer o simular que un muñeco, ¿sí? Toma características para jugar a la mamá o al papá, o para tomar el té, o para hacer el autito que va de paseo, ¿sí? Digo, que es algo que lo vemos en cualquier niño que puede imaginar, ¿sí? Y representar estas habilidades, pero en chicos dentro del espectro esto se ve más limitado. Hay chicos que directamente no pueden jugar, que no usan juguetes, ¿sí? Y por ahí pasan su tiempo con algún elemento, una ramita, un hilito, una pelotita, ¿sí? Y ese interés es persistente y no usan, ¿sí? Otros elementos. Y hay chicos que por ahí sí los usan, a los juguetes, al autito, al camión, pero los usan de una manera no tan simbólica y los alinean y los ponen unos al ladito de otros, ¿sí? Y no interactúan convocando tampoco a otros en este juego, ¿sí? No termina siendo un juego participativo, ¿sí? Bien. Esta es una cita de una persona con autismo. Temple Grandin es una persona con autismo de alto funcionamiento. Hay una película, hay bibliografía de ella. Hay un artículo en el que habla que ella refiere que las personas con autismo piensan en imágenes, ¿sí? Y habla también de muchas cuestiones sensoriales que la han afectado en su desarrollo. Y este es un parrafito de cosas que ella testimonia. Y dice, la realidad para una persona con autismo es una masa confusa e interactiva de eventos, personas, lugares, sonidos y escenarios. Los límites, el orden y el significado no son claros. Una gran parte de mi vida la dedico a encontrar los patrones detrás de todas las cosas. ¿Sí? Tiene que ver con que se le dificulta comprender el mundo, comprender la complejidad de las relaciones, comprender la complejidad de todo el estímulo que a diario recibimos, ¿sí? Desde los distintos sentidos. Y por último quería mencionarles, ¿no? Algunas teorías desde la neuropsicología que tratan de explicar estas conductas que observamos, ¿sí? Tal vez han escuchado hablar de lo que es la teoría de la mente, ¿sí? La teoría de la mente es un constructo teórico que trata de explicar la habilidad que las personas tienen para poder tener empatía con el otro, para poder ponerse en el lugar del otro, para poder leer, ¿sí? Lo que les decía antes, qué intención, qué pensamiento, qué creencias tienen, ¿sí? Y que eso condiciona su comportamiento. Y que es básico en la interacción ida y vuelta, para poder regularnos en esa interacción. Y este ha sido uno de los temas más estudiados en las últimas décadas. Y esta capacidad de teoría de la mente, ¿cómo va a expresarse?
nos va a dar, tal vez, en estas personas, la señal de que está faltando o está deficitaria, ¿sí? Que les cuesta ponerse en el lugar del otro, que las cosas las perciben de una manera por ahí más concreta, más literal, ¿sí? Y se pone de manifiesto tal vez en los dobles sentidos que no comprenden, en las metáforas que no pueden inferir el significado, en los chistes o las bromas, ¿sí? Que tal vez no pueden percibir esa picardía. Muchos papás nos dicen, mi hijo parece más ingenuo, más inocente, ¿sí? O por ahí está, esto hace que se los tome como de punto, ¿sí? En la escuela y se los hostigue o sea, un centro de burla, ¿sí? De este tema. Y un ejemplo, había un chiquito con un autismo de buen funcionamiento que la maestra le decía, Joaquín, estás en Marte, porque estaba distraído, ¿sí? Y él indignado se quejaba, no, señorita, estoy en el planeta Tierra, ¿cómo me dice que estoy en Marte, no? Y les parecía injusto y fuera de lugar. Bueno, digamos, en este tipo de expresiones verbales el lenguaje lleva a equívocos, ¿sí? Digamos, donde el estar en Marte implicaba otro significado, ¿sí? No el literal de estar en otro planeta, ¿no? Bien. Otras dificultades pueden ser explicadas desde el déficit de las funciones ejecutivas. Son capacidades mentales que nos permiten organizarnos, planificar, tener una meta, un propósito, una conducta con un determinado fin. Afecta la flexibilidad cognitiva y conductual, ¿no? Habíamos hablado de estos patrones repetitivos y restringidos. Son tipos que muchas veces manifiestan una gran rigidez, que les cuestan los cambios, las transiciones, ¿sí? De un lugar o de una actividad a otra, ¿sí? Y a veces estas características pueden llevar a que tengan grandes berrinches, porque no se pueden ajustar a esa condición nueva, ¿sí? Y bueno, lo podemos ir entendiendo, comprendiendo cómo va funcionando, ¿sí? Nuestro sistema nervioso, cerebro, para regular nuestro comportamiento. Consecuencias, ¿sí? Digamos, de estas características nos dan como resultado que las personas con TEA tienen un perfil o un estilo de aprendizaje diferente que al común de los chicos, ¿sí? O de las personas. Por lo tanto, tienen otra manera de pensar, de sentir y de procesar la información, ¿sí? Les había mencionado esta cualidad, ¿no? Que tienen mayor desarrollo de todo lo perceptivo visual, ¿sí? Del procesamiento visual. Y acá una de las intervenciones en las cuales nos vamos a apoyar muchas veces es utilizando imágenes, ¿sí? Para facilitarles esa comprensión, que por ahí la palabra sola, ¿sí? No alcanza o lleva a malas interpretaciones. Bien. La pesquisa. ¿Sí? ¿Qué es la pesquisa? Es poder hacer un relevamiento, ¿sí? A través de instrumentos de screening para poder detectar a esos chicos, a esa población que está en riesgo de tener este diagnóstico, ¿sí? Puede ser que se identifique fácilmente en la observación de los papás y acudan a la consulta. A veces no, ¿sí? Y tal vez el especialista no está disponible y el que tiene que hacer tal vez este primer relevamiento sea un clínico, un pediatra general, y se puede ayudar con algunas herramientas para la detección, ¿sí? De estas conductas o señales de alarma. Este es el M-Chat, que consiste en un cuestionario, ¿sí? Donde es autoadministrable y los papás pueden contestar por sí o por no estas preguntas puntuales, ¿sí? Que luego se puntúan. Y si da un resultado en el cual se sospecha que puede estar esa persona afectada por esta condición, bueno, lo correcto es hacer la derivación al especialista para que se pueda explorar y profundizar mejor estos indicadores. Ahí les di un link donde lo pueden bajar desde internet, este cuestionario.
En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Digo, lo otro era pesquisa, detección de posible caso de TEA, de autismo, ¿sí? ¿Qué hacer? Derivar para una evaluación más exhaustiva, ¿sí? Y el diagnóstico es un proceso de evaluación, ¿sí? Más profundo, donde vamos a intervenir un equipo, distintos especialistas, ¿sí? El psiquiatra, el neurólogo, el fonoaudiólogo, el psicólogo, la terapista ocupacional, ¿sí? Donde cada uno va a hacer una evaluación formal o no formal, ¿sí? Lo que sea posible de acuerdo al nivel de afectación del chico. Hay chicos que tal vez su nivel de funcionamiento hace que no puedan ser estandarizados en un test su evaluación, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a guiar mediante una observación clínica más específica. Y aquí les puse dos test o dos escalas para el diagnóstico que son el gold standard, la referencia internacional, que aúna los criterios de observación de aquellas conductas, ¿sí? Que son más características para poder precisar el diagnóstico, ¿sí? Que son el A2, que se aplica al niño, y el ADIR, que es una entrevista hacia los padres, los cuidadores, ¿sí? Porque todo diagnóstico va a implicar en el proceso de evaluación la observación del niño y explorar su historia de desarrollo, ¿sí? Con los papás o los cuidadores que lo han acompañado en todo ese proceso, ¿sí? Entonces, de ahí es la principal información que vamos a obtener. Bien. Y también tener en cuenta, porque a veces uno viene con la suposición que el diagnóstico me lo va a dar un estudio, que el diagnóstico me lo va a dar un análisis de sangre, que el diagnóstico me lo va a dar una imagen, ¿sí? No, el diagnóstico es clínico, va a ser el juicio clínico que el especialista y el equipo aúnen en esa mirada de evaluación del niño, la persona, el joven que consulta, ¿sí? Pero teniendo todos estos parámetros que nos ordenan en ese proceso. Ahora, los estudios son importantes, sí, y sobre eso le voy a dar luego la palabra a mi compañera. Bueno, y quería citar las palabras de Peter Samaris, que decía que el mejor tratamiento es la comprensión. Entonces digo, cuanto más sepamos de TEA, más comprensión vamos a tener y vamos a estar mejor dispuestos para intervenir, ¿sí? Bueno, lo dejo a mi compañero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Schnitzler, neurólogo infantil en INECO. Y un poco el rol del neurólogo en este grupo de chicos tiene que ver con sumar desde el punto de vista, como decía Anabela, físico, por supuesto que siempre aplicado a cada situación y a cada chico, el pensamiento desde lo orgánico o desde las distintas posibles etiologías, ¿no? Entonces, los neurólogos nos ocupamos de las diferentes patologías neurológicas que ocurren en chicos hasta la adolescencia. En general, a veces las dudas diagnósticas pueden surgir y ser inicialmente evacuadas por el pediatra, por a veces docentes, y muchas veces desde el escalón que sigue pueden ser evaluadas por un neurólogo, por un psiquiatra, y en ese momento de la primera consulta es fundamental destinar tiempo a escuchar cuál es la inquietud. Es importante tener en cuenta cada aspecto, ¿no? Desde que uno sale a la sala de espera del paciente, ver qué está haciendo, cómo se está comportando en esa sala de espera, cómo se está vinculando con los demás, y desde esa duda o desde esa sospecha poder ir sumando o no hacia la posible enfermedad o no de esa dificultad, ¿no? Entonces es importante poner en limpio esas situaciones e idear un plan de acción. Entonces muchas veces la consulta inicial es no habla, y eso puede ser punto de partida de muchas situaciones diagnósticas, pero bueno, en el caso del TEA es una de las formas a veces iniciales de manifestación. Por eso es que en el interrogatorio, de la charla que uno tiene como neurólogo con la familia y la interacción que tiene a veces con los chicos, van surgiendo datos que van sumando
a la hora de definir un plan de acción diagnóstica. En general nos valemos de recursos complementarios como las evaluaciones del lenguaje o evaluaciones neurocognitivas o neuropsicológicas para poder tener un perfil más abarcativo de esa situación. Y en general, bueno, como decía recién Anabela, complementamos la sospecha clínica con alguna escala como la DIR o el A2 según la edad, pero insisto también que el diagnóstico es clínico. Entonces, la audición es otro tema importante que a veces parece obvio, pero pasa de largo, y es muy importante pensar qué estudio pedir, ¿no? Porque por ahí, para nosotros los médicos es fácil hacer una receta indicando un estudio, pero sabemos que en la práctica va a ser casi imposible de realizar. Entonces, tenemos que entender bien en qué chico estamos pidiendo y qué estudio estamos pidiendo, ¿no? Entonces, es importante tener claro que ese chico escucha. Me ha pasado una vez que había un chico que tenía unos 5 años y medio más o menos y tenía diagnóstico de TEA y en realidad tenía una hipoacusia severa y había pasado de largo por muchas personas y que en definitiva cambió el curso de su vida el hecho de poner un audífono, ¿no? Entonces, las pruebas de audición dependen, como decía, de la edad. Si bien todos los chicos en general tienen por ley la automisión acústica al nacer, a veces hay mocos, no es del todo claro y pasa de largo. Bueno, es importante tener claro que la audición está normal. Un estudio al que uno recurre muchas veces es el que se llama potencial evocado auditivo con curva audiométrica o con umbral, que es una forma pasiva de medir la audición en diferentes decibeles. Hay veces que es complejo de realizar y si uno tiene la fuerte sospecha de hipoacusia, existen algunos lugares que lo pueden hacer bajo anestesia, inclusive. Bueno, pasó la primera consulta, planteamos el plan de estudios, la audición es normal, los informes, leemos los informes de lo que pedimos y podemos estar ya ante la posibilidad de una definición diagnóstica. Si bien puede existir criterios para hablar de un trastorno en el lenguaje, estando presentes los otros criterios diagnósticos, uno puede definir que el diagnóstico es de TEA, de trastorno de espectro autista. Como decía también Anabela antes, hay estudios complementarios que uno puede considerar, pero también lo mencionaba ella, de que no existe un protocolo automático. Uno tiene que pedir estudios en función de lo que evalúa desde la consulta neurológica. Uno de ellos quizás, de los que quizás en diferentes guías se pueda sugerir como importante, es la resonancia magnética del cerebro. Pero insisto, no es que todo chico tiene que tenerla, uno va siguiendo también la evolución del tratamiento y los eventuales signos físicos que aparezcan. El electroencefalograma o polisomnografía, bueno, es bastante común que parezca que la consulta neurológica no es completa si no se van con un pedido de electroencefalograma o de polisomnografía, cosa que tampoco es así. En realidad, los estudios de sueño tienen criterios de indicación bastante puntuales y es importante volver a darnos cuenta de a qué chico le estamos pidiendo el estudio. A ver, los chicos con posible TEA tienen, como decíamos, dificultades sensoriales que hacen difícil de tolerar el pegar varios cables en la cabeza, el quedarse dormido. Entonces tenemos que ser criteriosos a la hora de plantear planes de estudio porque no necesariamente van a ser útiles y van a generar mucho estrés. Sí es cierto que cuando existe convulsiones o epilepsia, que por cierto es más frecuente en chicos con TEA, en algún momento uno tiene que intentar hacerlo, pero bueno, aún así el manejo es clínico. Por otro lado, como también mencionaba Anabela, una de las razones es la presencia de ciertas alteraciones genéticas. Uno puede pedir estudios genéticos, pero tampoco es que necesariamente por pedir todos los estudios genéticos que existan vamos a encontrar una respuesta. Por este concepto que decíamos de somos carga genética y el ambiente en el cual se desarrolla, ¿sí? O sea, lo que es externo. Los menciono simplemente para tener en cuenta, pero no es que hay que hacerlo a todos. Sí es cierto que hoy disponemos de bastante más información que hace no tantos años, y en general, digamos, las sugerencias de las últimas guías de prácticas apuntan más que nada, si bien vamos de la mano con los genetistas, a pensar más que nada en el síndrome de X frágil, si uno ve síntomas físicos que se condicen, y si no, el estudio que se llama microarrays como alternativa. Después van a
se van a mencionar estudios metabólicos, tampoco es que hay que hacer a todos, pero sí es cierto que cuando existen otros síntomas físicos como vómitos recurrentes, falta de progresión de peso, es importante tener en cuenta la posibilidad de realizar estudios metabólicos en algún momento de la historia evolutiva. Y por otro lado, es importantísimo el concepto de ser parte de una, o eslabón de una cadena que integra cada profesional que sea necesario en ese chico, y hay veces que desde lo conductual se hace difícil que ese chico aproveche las diferentes alternativas que se plantean. Por eso es que puede llegar a ser necesario utilizar alguna medicación que modere dificultades conductuales. La verdad que lo más efectivo muchas veces es tratar de conocer bien al chico y ver qué es lo que está pasando, más allá de la opción farmacológica, que no siempre es efectiva. Por lo tanto, la clave en esta situación, y la aprendemos constantemente mientras trabajamos, es que tenemos que ser parte de un todo y no pensar que a veces somos dueños de un paciente, sino que en realidad es fundamental que seamos parte de una cadena que permita la mayor efectividad en lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos cuál es el mejor tratamiento o qué es lo que le podemos dar a los chicos con TEA, y contrariamente la tendencia actual es al revés, o sea, a tratar de buscar recursos que preparen o capaciten a los familiares o al entorno habitual del chico, más que encerrarlo al chico en tal o cual lugar, llenándolo de terapias. O sea, hay que ser muy específico con lo que uno plantea, hay que tener las metas muy claras, poder orientar bien a los padres, y por otro lado también tratar de que la sociedad conozca cada vez más qué significa TEA y que sepa que también es una parte de esta cadena, ¿sí? Sin una sociedad que apoye y que contemple las necesidades de chicos con TEA, los esfuerzos a veces son incompletos. Muchas gracias. ¿Está bien? Ahí voy. Muy bien. Bueno, mi nombre es Constanza Gacibe, yo soy terapista ocupacional del Departamento de Infanto Juvenil de INECO, ¿sí? Yo siempre me tomo unos segunditos, vamos a tratar de que sea rápido, para explicar qué es la terapia ocupacional, porque quizás somos como de la parte de la interdisciplina lo menos conocido y nos dicen si somos kinesiólogos o psicólogos, ¿sí? O si hacemos orientación vocacional. En realidad lo que nosotros hacemos es utilizar la ocupación humana como medio terapéutico, ¿sí? Y como medio de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los niños que atendemos y de las familias que acompañan a estos niños, ¿sí? Mediante el compromiso de esos niños con sus ocupaciones. También trabajamos en el área adulta o en el área de gerontología, ¿sí? Pero en este momento vamos a hablar de los niños con autismo y de cómo están afectadas sus ocupaciones cotidianas. Si nosotros pensamos en los niños con autismo, en las ocupaciones en realidad de cualquier niño, ¿sí? Todo lo que son actividades de la vida cotidiana, desde levantarse, peinarse, lavarse los dientes, en algún punto están atravesadas. Siempre va a depender del perfil de cada niño, de la dificultad que tenga cada niño en eso, ¿sí? Pero muchas veces peinarse, el solo hecho de peinarse, para un niño es un desafío muy alto, ¿sí? O el cepillado de los dientes. Y esto los padres o los abuelos muchas veces lo refieren con mucha claridad, ¿sí? Es el momento del día que arrancamos el día y arrancamos mal, ¿no? Con un berrinche. Entonces ahí es donde también intervenimos interdisciplinariamente junto con el psicólogo, ¿no? Esto que decía Nico, de no solamente acotarnos a una disciplina, porque muchas veces lo sensorial solito, que nos ayuda a comprender un montón cuál es la dificultad del niño, no alcanza, sino que tenemos que trabajar ahí conjuntamente con el psicólogo, por ejemplo, para que además nos dé estrategias conductuales para ver cómo ayudamos a ese niño, ¿sí? A que pueda cepillarse los dientes, por ejemplo, a la mañana. Otras cosas son las actividades de descanso y sueño. Muchos niños tienen dificultad para dormir y ahí una vez que el neurólogo descarta alguna cuestión como más orgánica o clínica del sueño, ¿sí? Intervenimos nosotros tratando de ver cómo acompañar a esa familia en la higiene del sueño, en todas las actividades, en la rutina de presueño, ¿sí? En que el niño no llegue al momento del sueño con un nivel de actividad muy alto para que pueda ir conciliando el sueño de manera más graduada y mejor. Otra de las actividades, nosotros dividimos las actividades de la vida cotidiana en básicas, que son las que yo les comentaba, lavarse los dientes, peinarse, vestirse, e instrumentales, que ya requieren como otro nivel de autonomía y de interacción con el medio, ¿sí? Generalmente se dan fuera del hogar y no adentro, y es el manejo en transporte público, el manejo del celular, por ejemplo, ¿sí? Ahí también intervenimos generalmente más en la adolescencia.
Después todo lo que es el ocio y el tiempo libre. Nos encontramos con un montón de niños con autismo que quizás tienen un montón de tiempo para esto, pero no saben cómo utilizarlo, ¿sí? No hay apoyos a nivel social también que acompañen esta área que es súper importante para todos. Nosotros quizás sin tener alguna dificultad uno sabe cómo usar su ocio y su tiempo libre y está feliz cuando viene ese momento, ¿sí? Y el niño con autismo de repente se encuentra en un desafío y la familia también, ¿qué hago en el momento que el niño no va a terapia, no va al colegio, ¿sí? El juego, como decía bien Ana, toda esta cuestión de juego más estereotipado, repetitivo que tienen, y hay dificultades en ideación específicamente, en cómo yo muevo mi cuerpo para jugar, o qué idea tengo de lo que tengo que hacer con un objeto, ¿sí? Esas son dificultades específicas de lo sensorial, también está atravesado en los niños con autismo, ¿no? Estos niños que quizás juegan a muchas cosas o pareciera que salpican de actividad en actividad, pero no están jugando a nada, o ese juego no le permite la interacción social, ¿no? La participación social, que es esto, interactuar, participar socialmente con un otro, en comunidad, insertarse en distintos espacios. Y todo lo que es escolaridad y educación. ¿Qué nos refieren las familias del desempeño ocupacional de los niños con TEA? ¿Sí? En cuanto a la participación familiar, si ustedes son familiares de niños con TEA, sabemos que tienen que tener como un nivel de flexibilidad muy grande las familias, y que en realidad se acota cada vez más en la dinámica familiar, ¿sí? Porque de repente te dicen, ya no nos podemos ir de vacaciones a los lugares que nos íbamos antes, porque el nene no tolera estar en la playa, por ejemplo. No podemos cambiar, irnos un fin de semana al campo que alguien te invita, ¿sí? Porque el nene no puede cambiar de hogar, ¿sí? No podemos salir a comer afuera, porque el nene no está tolerando las texturas o nuevos alimentos que ofrece ese restaurante, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, estas rutinas familiares se van acotando cada vez más y por eso este impacto en calidad de vida familiar que nosotros sabemos que está presente, ¿sí? Y esto de qué diferente es mi hijo o mi nieto o mi sobrino en el hogar y qué diferente es fuera del hogar, ¿no? Quizás en el hogar logramos como un estado de calma y tranquilidad, que salir de afuera del hogar es todo un desafío, porque de repente hay muchos más estímulos que el nene no conoce, que no está pudiendo anticipar, ¿sí? Entonces eso genera mucha dificultad en la familia. Y el impacto en los hermanos, ¿sí? Esto se está viendo cada vez más, que quizás toda esta demanda que necesita de repente el niño con autismo va de a poquito relegando la atención de los padres en los hermanos, ¿sí? Porque los papás están dedicando un montón de tiempo a esto. Entonces, también hay una propuesta de empezar como a incluir a los hermanos en espacios terapéuticos o de mostrarle cómo uno interviene con los chicos, ¿sí? Para que ellos vayan comprendiendo de a poquito cada vez más cómo se trabaja. En las rutinas diarias, como ya decía, la alimentación. Muchas veces son chicos muy selectivos con los alimentos, ¿sí? A veces la causa sensorial y a veces la causa es conductual. Simplemente es rigidez. Yo acepté el puré de esta manera cocinado y las madres dicen, cambié de marca de puré y no me lo acepto más. Y en realidad es el mismo color del puré, ¿sí? Pero es una cuestión de rigidez y ahí es más del área de psicología quizás que nuestra, ¿sí? Y hay otras veces que es una cuestión puramente sensorial. Quizás cuando la abuela hace el puré de papa casero no lo acepta y cuando hace el puré chef, que tiene como otra textura, sí lo acepta, ¿sí? La higiene personal por todas estas cuestiones de cepillado de dientes, por ejemplo, de control de esfínteres que pueden estar afectados por lo sensorial, todo lo que es descanso y sueño y el vestido. Hay veces que los chicos con autismo no toleran ponerse un pantalón de una tela específica, ¿sí? O un estampado que es muy duro y que les toca la piel, ¿sí? O alguna etiqueta de la prenda de vestir. El juego y el tiempo libre, lo que nosotros ya hablamos, y el desempeño escolar, ¿sí? Para todas las familias, el primero encontrar una escuela es un desafío muy alto en nuestro país, una escuela que acepte, ¿sí? Y después cómo el nene está en ese aula, cómo tolera los estímulos del ambiente, cómo es la interacción con los pares, con los amigos y con los adultos, las demandas cognitivas y las destrezas motoras que estar en un colegio implican, ¿sí? Muchas veces se ven impactadas destrezas de escritura, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo adaptamos. Esto es como decía Ana, sí, que ya en el DSM-5, en la clasificación, aparece la hiper o la hiporreactividad de las sensaciones o el interés inusual en aspectos sensoriales del ambiente. Y es por eso que vamos a presentar el abordaje de integración sensorial, que es uno de los abordajes más utilizados por las terapistas ocupacionales que trabajan con niños con autismo, pero que sabemos que funcionan en algunos niños con autismo. No en todos van a tener temas sensoriales y no todos tienen que ser intervenidos por integración sensorial. Y que integración sensorial es una herramienta dentro de la caja, ¿sí? De herramientas que la terapia tenemos. No tenemos que acotar solamente integración sensorial.
Entonces sabemos que para mejorar el rendimiento funcional en varias áreas, ambientes y contextos sociales, necesitamos esto del enfoque multifacético, ¿sí? Que incluya muchos enfoques de intervención o de tratamiento para el niño. Sí tenemos algunos datos de la prevalencia estimada de cuántos niños con autismo tienen dificultades sensoriales, ¿sí? Y sabemos que es del 69 al 95% de los niños con autismo. Hay unas últimas investigaciones que dicen que es hasta el 99%, ¿sí? Que los niños con autismo tienen características sensoriales atípicas. Y ya Asperger, fíjense, hablaba de esto, de la sensorialidad, ¿no? Y decía, en el sentido del gusto, encontrarnos casi invariablemente gustos y disgustos muy pronunciados. No es diferente con el sentido del tacto. Muchos niños tienen una aversión anormalmente fuerte a ciertas sensaciones táctiles. No pueden tolerar la rugosidad de las camisas nuevas o de calcetines sucios. El agua del lavabo puede ser muy a menudo una fuente de sensaciones desagradables y por lo tanto de escenas desagradables. También hay hipersensibilidad al ruido. Sin embargo, los mismos niños que son hipersensibles al ruido, en ciertas situaciones, en otras situaciones pueden ser hiposensibles. Yo no sé si han escuchado, pero es lindo buscarlo en YouTube. Hay un videíto que es cómo escucha el niño con autismo en la escuela, ¿sí? Y es muy lindo porque el niño con autismo escucha desde la tiza en el pizarrón y lo escucha a volúmenes más altos. El niño que tiene hipersensibilidad auditiva, no todos, ¿sí? Escucha al compañero que hace así en el piso, ¿sí? A otro que habla con otro compañero, el timbre del recreo muy fuerte, ¿sí? Y todas esas sensaciones van como acumulando el niño con autismo y tienen dificultad para procesar y entender. Y sí, misma autora que citaba Ana, que es la veterinaria, que dice, las orejas como micrófonos indefensos transmiten todo, independientemente de relevancia y volumen. Abrumador. Y después otra persona decía, yo nunca sentí mi cuerpo confortable con el abrazo del otro. Mi piel respondió como una barrera o una jaula de alambre. Yo aprendí a soportar, pero nunca jamás disfruté. ¿Sí? Entonces, en este día que se nos convoca como a pensar en más apoyos y a ponernos en el lugar del otro, realmente tenemos que tomar conciencia de esto. Integración sensorial se basa en este trabajo de Giner, ¿sí? Que era una terapista ocupacional norteamericana que empezó a estudiar cómo las sensaciones impactan en la emoción, en la conducta y en el aprendizaje. Y sabemos que es hoy un proceso neurológico, ¿sí? Que existe en todos los seres humanos, no solamente los que lo tienen afectado, ¿sí? Es un marco teórico que nosotros estudiamos para comprender la conducta humana y es un marco clínico para la intervención nuestra de terapia ocupacional. Y ahora los invito a pensar en todas las actividades de la vida cotidiana que están afectadas por sensaciones, ¿sí? Desde que yo me levanto, desde que me baño, que leo un libro, todas las sensaciones visuales, auditivas que estoy teniendo, ¿sí? En todas las actividades cotidianas. Y la teoría de integración sensorial un poco lo que explica es cómo los sistemas auditivos, visual, olfativo, gustativos, que todos conocemos, y el táctil, junto con el sistema proprioceptivo, que es el sistema del registro del propio cuerpo, y el sistema vestibular, que es un sistema que nosotros tenemos receptores vestibulares en el oído interno, seguramente lo han escuchado hablar con el equilibrio, cómo impactan en la conducta, ¿sí? En las respuestas adaptativas que todas las personas damos. Y esa es la base de la teoría de integración sensorial, cómo todos estos sistemas impactan en la vida de las personas. Algunos objetivos que nosotros tenemos en la intervención de integración sensorial en niños con autismo es mejorar la conducta adaptativa mediante la reducción de problemas relacionados con el procesamiento sensorial. Generalmente esos problemas después derivan en problemas de conducta. Ampliar la iniciación y la ideación, esto que decíamos, tenemos mucho abordaje en el juego nosotros, ¿sí? Y mejorar conductas y destrezas funcionales. Esto de que el niñito sea cada vez más independiente para vestirse solo, para cepillarse los dientes, para bañarse, para alimentarse. Y siempre con el objetivo central que es fomentar la participación ocupacional del niño. Y algunos de los logros o de las evidencias que reporta la bibliografía es, en los tratamientos basados en integración sensorial, es el aumento en la iniciación y participación en el juego, mejorar en las interacciones sociales y la atención, disminución de los niveles de excitación y actividad, mejorar la organización del comportamiento, mayor confianza en sus habilidades, sentido de pertenencia y de sí mismo, ¿sí? Esto aumenta, y la disminución de conductas disruptivas. Fui muy rápido porque estamos de tiempo medio...
ahora vamos a continuar con la última parte. Mi nombre es Ignacio Gat, yo soy psicólogo infanto-juvenil y un poco a modo de englobar o resumir todos los aportes que han hecho mis compañeros de equipo, la pregunta que sería un poco la otra cara de la moneda. Hemos recorrido cuestiones que tienen que ver con identificación de comportamientos, con evaluación, con abordajes terapéuticos, específicamente los que se pueden realizar desde el área de terapia ocupacional. Quizás un poco el aporte que se puede dar o que puedo dar en esta parte de la charla es qué características podemos pensar que tienen los programas terapéuticos, ¿sí? Y quizás de una manera implícita o no tan implícita por parte de mis compañeros, podemos decir que todos hemos, incluido yo, consideramos que los tratamientos deben ser individualizados, ¿sí? Es decir, un tratamiento de un niño no va a ser el mismo para otro niño, sino que va a ser a medida de las características de la persona, porque es a partir de una evaluación interdisciplinaria que se puede llegar a describir cuál es el perfil de ese niño, cuáles son sus fortalezas, que esto es algo que también es muy importante que todos tengamos presentes, y cuáles son sus desafíos. Y es en función de poder llegar a una descripción de estas características de la persona que es evaluada y que se le sugiere un abordaje terapéutico en el cual tenemos que tener en cuenta siempre que ese es nuestro horizonte y nuestro eje rector, ¿sí? Que es empezar a intervenir, y cuanto más temprano va a ser mejor, y más aún debemos decirlo en un día como es el día de la fecha, en el cual se está hablando de la concientización sobre el autismo. Lo segundo que es importante como una característica cuando pensamos los programas terapéuticos es en poder lograr traducir este tratamiento en objetivos, ¿sí? Vamos a tener muchísimas cuestiones para abordar. Lo que nosotros necesitamos en ese sentido es jerarquizarlas de acuerdo a las necesidades clínicas del niño al momento de la consulta. Y para eso necesitamos determinar objetivos claros, concretos, y me faltó una palabra más, que es realizables, ¿sí? Nosotros podemos proponernos determinados tipos de objetivos que vemos en la potencialidad de ese niño que recibimos inicialmente en la consulta. Ahora, para llegar a esa aspiración de logro, quizás tengamos que pasar de manera intermedia por otros procesos y por otros logros terapéuticos para arribar a quizás esa aspiración terapéutica que nosotros tenemos como clínicos. Por eso, en ese sentido, debemos plantearnos objetivos claros y concretos. ¿Cómo podemos plantearnos estos objetivos claros y concretos? Siempre a partir del trabajo en equipo, en la medida en que pueda ser, como ya mencioné yo y mencionaron mis compañeros, de manera interdisciplinaria e integral, ¿sí? En este sentido, más allá de que cada uno aporta con el expertise de su disciplina para poder trabajar determinadas cuestiones, esto es, yo como psicólogo puedo trabajar determinadas cuestiones que tienen que ver con la conducta, por ejemplo, o con aspectos que tienen que ver con las habilidades sociales. También sabemos que es de manera interdisciplinaria que nosotros podemos, por supuesto, nutrirnos de los aportes que nos da, por ejemplo, como fue mencionando Constanza, la integración sensorial para poder integrar el trabajo conjunto, ¿sí? Luego entonces tenemos que tratar de pensar que la decisión y la orientación terapéutica del tipo de intervenciones que nosotros querramos dar, esperamos, y de alguna manera es parte de lo que considera INECO y el equipo de INECO Infanto Juvenil, es en la medida en que sean técnicas basadas en evidencia empírica. ¿Qué quiere decir evidencia empírica? Que demuestran que las intervenciones se acompañan de resultados que mejoran las características del perfil diagnóstico de la persona que consulta y que está clasificada bajo esta condición, ¿sí? Ahí menciono en la diapositiva distintos tipos de abordajes terapéuticos. Nos llevaría realmente otro espacio completo para poder profundizar en cada uno de estos abordajes, pero digamos los menciono para aquellos que quieren profundizar digamos, de aquellos que nos están mirando vía Facebook Live o mismo las personas que están presentes en este momento.
Otro aspecto entonces en este sentido también es la posibilidad de considerar la psicoeducación y la orientación familiar como un aspecto también que es característico y es importante, sobre todo en las primeras etapas, digamos, iniciales de tratamiento. Es necesario que las familias puedan comprender qué es lo que le pasa a su hijo, qué cuestiones tienen que ver con las características que devienen de su condición y cuáles quizás son cuestiones que uno tiene que ir trabajando con los padres, ¿sí? Por un lado, todo lo que tiene que ver que ellos comprendan qué es lo que hace su hijo y por qué lo hace, y también, por supuesto, orientarlos en todo este trayecto que per se y a priori es un camino largo, ¿sí? Hay, digamos, beneficios en cuanto a lo que es adherencia al tratamiento, que son muy importantes cuando uno puede orientar y plantearse objetivos para trabajar, no solo con el paciente o con la persona, o con el niño en este caso, sino también con la familia, ¿sí? De nada nos sirve que los niños o los adolescentes logren los objetivos que nosotros los planteamos si esos no pueden replicarse al resto de los espacios de su vida cotidiana, ¿sí? Por eso también, digamos, como última característica, es muy importante hacer un seguimiento de los logros que yo me voy planteando y en muchos casos estar permanentemente evaluando la pertinencia de los tratamientos según los objetivos del equipo, ¿sí? Esto vendría a ser lo que uno denomina el traje hecho a medida, ¿sí? Para un niño va a haber abordajes determinados y que a veces en determinados ciclos del desarrollo esos tratamientos pueden llegar a necesitar cambiar. Por eso cuando estamos pensando en abordajes terapéuticos a nivel general o en modalidades de abordajes terapéuticos en TEA, vamos a tener lo que tiene que ver con sesiones individuales, que quizás en adolescentes uno los denomina como psicoterapia en consultorio, ¿sí? Que está basada en determinado paradigma de tratamiento para trabajar determinadas habilidades que se podrían profundizar en otro espacio de charla a la comunidad. Luego lo que tiene que ver con el abordaje de tratamiento domiciliario, que puede estar basado en una terapia cognitivo-conductual o en un abordaje ABA o en un abordaje relacional. A veces también, según el perfil del chico, lo que sería el tratamiento grupal, ¿sí? Esto va a depender del perfil interactivo y es congruente con lo que estábamos viendo previamente. Luego talleres de psicoeducación para familiares, no solo a veces trabajar con los papás, sino a veces trabajar grupalmente con muchos papás para justamente generar una dinámica de trabajo que permita tratar ciertos comportamientos presentes en sus hijos y que son beneficiosos el poder realizarlos. Y luego todo lo que tiene que ver con orientación y seguimiento médico en el caso de que sea necesario un abordaje farmacológico o un tratamiento farmacológico, por supuesto es parte y es una pata muy importante del tratamiento, ¿sí? Y bueno, y a modo de ir concluyendo, porque nos parece que la base de esta charla a la comunidad está basada en que podamos identificar signos de alarma. Bueno, cuentan con esta diapositiva para ver cada uno de estos signos de alarma que indirectamente mis compañeros estuvieron mencionando, pero con, digamos, la prudencia, ¿sí? Y la prudencia de saber que la presencia de algunos de estos comportamientos no hace un diagnóstico. Lo que hace un diagnóstico es identificar, como dijo Anabela, que quizás hay ciertos comportamientos que las alarmas o las banderas rojas son lo suficientemente significativas como para justificar un nivel de atención médica más especializada, léase como están Anabela como psiquiatra infanto-juvenil y Nicolás como neuropediatra, y que cada una de estas muchas veces justifica un seguimiento o vigilancia del desarrollo específica, ¿sí? Muchas veces en este sentido, y esto viene de la mano con lo que tiene que ver con la consulta oportuna y la intervención temprana, podemos decir que también
tiene muchísimas ventajas cuando uno hace la consulta oportuna y no llega una consulta tardía, ¿sí? Mis compañeros han mencionado esto, no voy a profundizarlo, pero sí, estos son algunos de los beneficios y de las ventajas que tiene una intervención temprana, ¿sí? ¿Seguimos? Y bueno, a modo de conclusión, entonces, como iniciamos pensando la charla a partir del 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, nuevamente Fundación INECO me parece que se suma para que sigamos hablando de autismo, para que sigamos pudiendo detectar, conocer las características de estos chicos, de estos adolescentes y de estos adultos, principalmente con el propósito de poder lograr tratamientos y además poder comprender y lograr vivir en una sociedad un poco más inclusiva que tolere la diversidad y las diferencias, ¿sí? Así que les agradezco mucho a las personas que están presentes ahora por haber participado de esta charla a la comunidad, a las personas que nos estuvieron acompañando vía Facebook Live, les agradecemos habernos escuchado en esta charla y damos por finalizada la charla a la comunidad del día de la fecha. Muchas gracias.